muerte, del esfuerzo del cielo por salvarnos a nosotros, su corazón empieza a doblegarse. Pero tenemos que entenderlo. Porque ¿qué diferencia hay entre un hombre que murió, lo mataron? Murieron tantos en una cruz. Por ejemplo, en el sitio de Jerusalén, en el año 70, dice que los romanos mataban a los judíos en cruces, como que parecía un bosque lleno de cruces. O sea, Jesús no fue el único crucificado. Hubieron miles y miles. ¿Cuál es la diferencia de que Jesús haya sido muerto en la cruz con otros mártires que han sido despedazados, ¿no es cierto? En el circo romano, por ejemplo, le agarraban, ¿no es cierto?, con unas cuerdas las manos y le agarraban los pies y un caballo en cada cuerda, en una mano y otro caballo acá y 2 caballos acá, eran 4 caballos y empezaban a tirar y los partían a las personas. ¿Qué diferencia? Han habido muchos mártires. ¿Cuál es la diferencia de Jesús? ¿Por qué hay tanta diferencia en él? ¿Alguien sabe, hermano? ¿Usted sabe? ¿Cuál es la diferencia? Porque todos murieron. Bueno, yo creo que porque cualquiera puede morir, pero no tiene, su vida no cubre como el pecado de todos, y la de Jesús cubrió el pecado de todos. Su sangre preciosa. ¿Escucharon? Muy buena respuesta. Cubrió el pecado de todos. Me sorprende, mis hermanos, que son cosas tan básicas y que no las manejan. La diferencia con todos los que han muerto en la guerra, los que han sido allá para los mongoles, qué sé yo, los judíos, todo eso, la diferencia es que Jesús, primeramente, era Dios. Y la paga que se estaba dando, los otros eran pecadores, podían morir, pero era el mismo Dios eterno entregando su vida. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso es que vamos a estudiar un poquitito esta cosa, para que ustedes se den cuenta de que en realidad nosotros muchas veces estamos en una iglesia, estamos profesando, pero estamos dormidos. Realmente no es el evangelio que presenta la Escritura. Sí, quería comentar que el sacrificio de Jesús fue en lo físico posible. Haya mártires que hayan sufrido más que él. Claro. Pero lo que él más sufrió fue la agonía mental de separarse del Padre. Y de que los pecados estaban siendo puestos sobre él también. Sí, entonces eso, cuando él recibe todos estos pecados de la humanidad, eso lo separa del Padre, que nunca había estado, o sea, ellos han sido siempre totalmente unidos, y esa angustia de ver separado del Padre fue lo que él sufrió más ahí en ese momento. No fue tanto dolor físico. Literalmente, para que ustedes sepan, se le partió el corazón. De pura pena. Si ustedes han sentido pena por algún familiar, han perdido un hijo, quizás pueden entender un accidente, ustedes van a entender. Pero lo que le pasó a Jesús, literalmente, se separaron los fluidos, el agua se separó, y hay una enfermedad que se llama hematidrosis, donde hay tanta pena que empieza a sangrarle, ¿no es cierto?, ya las palmas de las manos, o a veces las sienes, que fue lo que justamente pasó en el Getsemaní con Jesús. Porque ya los pecados estaban siendo puestos, estaba siendo separado de Dios. Bueno, ahora, vamos a... pero no entendemos lo que es el significado de la cruz, mis hermanos. La cruz, lo que Jesús hizo toda su vida, fue una vida de abnegación. Cuando dice, me parece, para ver al maestro, algún libro de eso, que cuando Jesús tenía 12 años, tenía 15 años, cuando era joven, veía una persona que no tenía que comer, y el plato que tenía en su casa, no comía, y se lo llevaba a otra persona que no tenía alimento. Ese es el Jesús al cual usted dice profesar. Una persona tan humilde, tan sencilla, y que estuvo dispuesta a ser llevado como cordero al matadero y dejarse clavar en un madero, atravesar las carnes por nosotros. Y nosotros muchas veces no queremos ni hacer un esfuerzo pequeño por lo que es un hermano que necesita la palabra de Dios. Y vamos a darnos cuenta que muchas veces, en vez de ser apoyo, aunque estamos en la iglesia, tenemos la actitud de Pedro, porque no hemos entendido esta salvación. Vamos a ver lo que pasó en Cesarea de Filipos. Cesarea de Filipos es un caso muy especial. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 16 y verso 13. Vamos a ver este suceso muy importante que ocurrió aquí con Pedro y con los discípulos. Si a alguien le quiere dar lectura, hermana Rosa, por favor. Mateo 16, versículo 13.
Bien fuerte. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ya, muchas gracias. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje, de esa historia? Dice, algunos dicen que eres Elías, otro que Juan el Bautista que ha resucitado. ¿Se acuerdan del pasaje? Y entonces Jesús le hace una pregunta y le dice: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Ah? No. ¿Quién decís que soy yo? ¿Y cuál fue la respuesta, hermano? Pedro le dijo que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Muy bien, ¿no es cierto? Le dijo que era el Cristo. Entonces Jesús le dijo: no te lo ha revelado ni sangre ni carne. bienaventurado Simón, porque lo que tú has dicho no te lo ha revelado carne ni sangre, más el Espíritu de Dios. Y entonces ese Pedro, algo extraordinario, dentro de los 12, Pedro siempre tuvo una relación especial con Dios. Imagínense que le diga el Dios a usted, le diga: el Padre te lo ha revelado a ti. Fue algo excepcional. Realmente cualquiera podría decir que Pedro era un hombre convertido, que estaba en la iglesia, estaba bien, porque esa revelación no se la dan a cualquiera, ¿no es cierto? Y acá dice, en el versículo 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino en los cielos. Imagínense lo que estaba haciendo Jesús. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Imagínense el gran privilegio de Pedro de tener la potestad de cerrar, ¿no es cierto?, el cielo y todo eso que hemos visto. Pero sin embargo, ahora Pedro da un vuelco, da un cambio, porque como no estaba convertido, si ustedes, mis hermanos, son muy cambiantes con el Evangelio, si son muy variantes, un día están bien y otro día están mal, eso mismo le pasaba a Pedro. Pedro, ¿en qué momento se convirtió? ¿Sabe usted cuándo se convirtió Pedro? Prácticamente al negarlo la tercera vez. Muy bien. Después escuchen bien, después de haber pasado 3 años y medio con Jesús, nosotros a Jesús no lo hemos visto, no hemos escuchado su voz, no hemos visto su semblante. Dice que es un semblante majestuoso, humilde, sencillo, pero firme, lleno de amor y bondad. Había escuchado de la boca del Maestro las enseñanzas, las parábolas, lo había visto. Y aún así no estaba convertido. Se convirtió simplemente cuando lo negó. Entonces este Pedro, cuando en ese momento estaba bien, espiritualmente estaba bien, el Padre no te lo ha revelado carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Ahora vamos al versículo 21. Vean el cambio, vean la diferencia de este hombre que, ¿no es cierto?, en Mateo 16, pero ahora el verso 21. Escuchen bien lo que dice acá, porque Jesús empieza a manifestar que se va a morir. Y en el verso 21 dice: desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y aparecer muchos de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya el Señor empieza a darle, ¿no es cierto?, todo este conocimiento de que se va a alejar, de que Él va a morir. Y en el versículo 22, vean lo que pasa en este párrafo. Y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Qué tremendo cambio el que tenemos acá. Después de tener una manifestación del Padre, ahora el mismo Jesús le dice a Pedro: tú eres Satanás. Imagínense el cambio del cielo a la tierra. ¿Cómo será con nuestra vida de cambio, ¿no es cierto?, de fariseo, que a veces con el sábado somos fieles y a veces en otras cosas no somos fieles? ¿Saben? Pero Pedro no quería destruir la iglesia. Pedro no quería irse al mundo. Pedro pensaba que estaba cuidando la iglesia, pensaba que estaba amando a su maestro. Y porque le dice en el verso 22,
Y Pedro, tomando la parte, comenzó a reprender a Jesús, porque él, ¿no es cierto?, iba a morir, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Miren, hermanos, a veces parecen las cosas buenas, a veces lo que quizá algún plan evangelista que nosotros podamos tener parece bueno, alguna reforma que podamos hacer en nuestra vida parece buena, pero muchas veces es el enemigo que está actuando en nuestra vida. A veces yo conozco muchos hermanos que han corrido antes de que Dios le dijese que se moviesen. Tenemos que tener esa comunión con Dios del Espíritu para no caer, digamos, en fanatismo, en extremismos, y podamos equilibrar nuestra vida porque Dios la dirige. Y ahí entonces se produce una cosa extraña, porque pareciera que la gente quiere seguir a Dios, pero en realidad no ha entendido lo que es la cruz, porque no entiende la obra de Jesús. Pedro no la entendía, pensaba que era malo que se fuera a morir, pensaba que lo iban a crucificar, ¿no es cierto? No quería un daño para su maestro, era algo bueno. Pero no entendía el verdadero significado de la cruz, mis hermanos. Mucha gente piensa que la cruz es para ponérsela debajo del cuello. Mucha gente piensa que la cruz es para ponerla en las iglesias arriba. O piensa que en los cementerios, poniendo la cruz, ese es el significado que entienden de eso. Pero aquí Pedro le está dando el mismo significado. Y era discípulo. Pero cuídate, que no te vaya a pasar nada malo. Lo mismo pensamos nosotros. Que, ay, me voy a empobrecer. El tiempo, el trabajo. Claro, tengo que cuidar algunas cosas. Y por eso que hay religiones que van mutando, van cambiando, porque quieren hacer la obra de Dios, pero en realidad se quieren satisfacer a uno mismo, no han nacido de nuevo, en otras palabras. Y esto vamos a ver cómo el enemigo es el principio, esto de agradarse a uno mismo, es el principio de Babilonia, es el principio de las iglesias apóstatas también, porque ellos no renuncian a Dios, ellos dicen creer en Dios. Pedro pensaba que le está haciendo un favor a Dios, un favor a la obra. Pero sin embargo dice: apártate de mí, Satanás, porque estás pensando como los hombres. Tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que dejar de pensar como el mundo. Hay gente, yo conozco, que si usted le empuja un poquito, se enoja y le va a devolver el golpe. ¿Podemos nosotros devolver el golpe? ¿Podemos nosotros, si alguien nos demanda o nos roba, demandarlo también? ¿Podemos? ¿Hermana Rosa? No podemos. El mundo le echa los policías a otra persona por algo que le robó o algo que algo le hizo malo. ¿Podemos nosotros actuar como el mundo? ¿Saben? No podemos. Pero lo primero que hace la gente: oh, te demando. ¿No es cierto? O van a las peleas, cristianos que van con la esposa, con el esposo, tiran los platos, la discusión en la casa. Porque esta muerte es la cruz que se ve en el grano de trigo. Miren, para que nosotros llevemos fruto, el grano tiene que morir, y entonces lleva fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Uno tiene que morir, mis hermanos. No podemos buscar la vida eterna como algo, un beneficio más que me da la vida. No puede ser. El que quiera salvar su vida, dice, ¿qué cosa? La perderá. Ese es el verdadero evangelio. Y aquí vamos a ver cómo los poderes se coligan, se unen para adueñarse de este mundo, porque es utilizar la situación y la espiritualidad, la religión, para apoderarse del mundo, en otras palabras. Lo que hacía Pedro era simplemente una liturgia. Le habían enseñado: ve a la sinagoga el sábado y ande para la casa y escucha el sermón. Muchos hermanos son así. Viven en una liturgia, viven en una forma de religión. Vamos a ver un PowerPoint acá, ¿vale? Donde vamos a ver de que el espíritu de Babilonia es decir que está con Dios, pero lo utiliza para sus propios fines. Muchas veces nosotros somos iguales. Utilizamos la religión porque queremos obtener algo, un carro, una casa, cualquier cosa. Vamos a ver un PowerPoint, hermano Glenn. ¿Cómo se llama? Que dice Logo 666. Y vamos a darnos cuenta cómo esta religión va cambiando, va mudando y se manifiesta en distorsiones de mi vida. Que un cristianismo que se aleja de Dios y que decimos que estamos con Cristo.
esta mujer que ustedes ven ahí, Babilonia, la conocen, tiene ahí... No se preocupe, gracias. No, sí.